Continuando con las definiciones de grafo, ahora vamos a ver que podemos tener algunos tipos de grafos especiales, por así decir. El primero de ellos, denotado como K sub n, corresponde a un grafo completo de n vértices, cada uno conectado a los demás. En este caso, vamos a ver que K sub 1 es un solo nodo, K sub 2 son dos nodos conectados, y así seguimos hasta K sub 3, que es un triángulo. Y en K sub 4 ya observamos que podemos tener estos cuatro nodos todos conectados con todo, y lo mismo ocurre para K sub 5. Luego de esto tenemos el que se denota como C sub n, que es un ciclo donde vamos a tener n nodos, y donde cada uno de estos nodos, vamos a decirle i, está conectado al nodo siguiente y al nodo anterior. Lo podemos observar aquí porque en el primer caso el C sub 3 vendría siendo un triángulo, el C sub 4 vendría siendo un cuadrado, y el C sub 5 vendría siendo un pentágono, la forma que va a tener al dibujarlo como grafo. Luego nos encontramos con los grafos tipo rueda, denotados por W sub n, que en el fondo vamos a tener n vértices ahora, y consiste en un ciclo de n menos 1 vértices. Y el siguiente vértice que nos queda va a ser un vértice central que está conectado a todos los demás. El ejemplo claro que podemos tener acá es el del triángulo. Nosotros habíamos visto anterior que era un ciclo de 3 nodos. Entonces ahora W sub 4 va a ser este triángulo, pero con un nodo central, el cual está conectado a todos los demás. Y así se sigue para W sub 5 y W sub 6, como se puede apreciar a continuación. Y el nombre de rueda viene por la forma en que tiene, ya que en el fondo es como una rueda si lo dibujamos conectado como con alguna especie de rayos al nodo central. Y luego de esto tenemos lo que se conoce como los cubos de orden n, que se denota por Q sub n. Y la gracia acá es que ahora en los nodos yo voy a tener un string con n símbolos, los cuales van a ser binarios, van a ser 0 o 1. Ya, entonces si yo tengo Q sub 2, mis vértices van a tener solo dos símbolos, el cual puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y los vértices, o sea, los arcos mediante los cuales yo estoy conectado a los otros vértices, solo pueden llevarme a los vértices que difieren en un solo signo. Es decir, aquí si notamos el Q sub 2 de 0, 0, yo solo puedo ir a 0, 1 porque el segundo 0 me cambia un 1, o solo puedo ir a 1, 0 porque el primer 0 me cambia un 1. Y de la misma manera ocurre para todos los demás. Y ya podemos apreciar que el Q sub 3 en este caso corresponde a un cubo en 3 dimensiones, donde tenemos como este trío de coordenadas en sus nodos. El grado de un vértice corresponde al número de otros vértices conectado al vértice sobre el cual estoy parado. O también se suele decir que corresponde al número de aristas incidentes al vértice. Lo denotamos con delta minúscula de b, con este b que pertenece al conjunto de los vértices. Para que quede un poco más claro, vamos a ver el siguiente grafo de 4 nodos A, B, C y D. Aquí nosotros notamos que para el nodo A, este solo tiene una arista incidente, entonces su grado es de 1. B está conectado con los otros 3 nodos, entonces su grado es de 3. Y luego, tanto para C y para D, el grado vendría siendo de 2. Con la noción ya de grado de un nodo o de un vértice, veamos el siguiente teorema. Si tenemos un grafo B, E, nosotros podemos decir que la sumatoria del grado de todos sus vértices va a ser igual a 2 por la cantidad de arcos. Esto es bastante obvio porque un arco siempre va a estar conectado a dos nodos, ¿ya? Pero para que quede un poco más claro, veamos el siguiente grafo, nuevamente de 4 nodos A, B, C y D. Y este solo tiene 3 arcos. Podemos notar claramente que la sumatoria de los grados de los vértices es de 6, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros añadimos un nuevo arco entre B y D? Ahora, en el nodo donde inicia y en el nodo donde finaliza,
cada uno aumenta su grado en 1. Es decir, la sumatoria de los grados de los vértices ahora es de 8. Y si añadimos ahora otro nodo entre C y B, nuevamente la sumatoria de los grados de los vértices aumentó en 2. Es decir, siempre que yo añado un arco, la sumatoria de los grados de los vértices va a ir aumentando en 2. Entonces ahí queda más claro este teorema y de por qué se cumple. En efecto, esta es la demostración la demostración del teorema sigue esta misma lógica. Luego, desde este mismo teorema es que nosotros podemos desprender lo que se conoce como el lema del handshaking. Este lema nos dice que el número de vértices de grado impar de un grafo es par. Y esto lo podemos ver o corroborar si tomamos este mismo teorema que acabamos de definir de la sumatoria de los grados del vértice y lo separamos. ¿Ya? Entonces lo vamos a tomar. Y ahora la sumatoria de los grados del vértice la vamos a separar como la sumatoria de los grados, de los grados de los vértices que tienen grado impar y la sumatoria de los grados de los vértices que tienen grado par. Entonces, una vez que reescribimos esto de esta manera, en este caso P va a venir a denotar que van a ser los vértices que tienen grado par y va a denotar los vértices que tienen grado impar. Entonces, si yo estoy sumando todos los grados de los vértices que tienen grado par, o sea, ya son grado par y los estoy sumando, eso siempre me va a dar par. ¿Ya? Y luego de eso, yo por este teorema que vimos a continuación, yo sé que la cantidad la sumatoria del grado siempre va a ser 2 por algo. Entonces, este 2 me está indicando que además esto también es par. Entonces, claramente, el término que me quedó al medio, que en este caso es la sumatoria de los grados de los vértices que tienen grado impar, necesariamente tiene que ser par. ¿Ya? Entonces, como yo estoy en este caso sumando los grados de vértice que son impares, necesariamente la cantidad de vértices tiene que ser una cantidad par. A continuación vamos a ver otras definiciones más de grafos. Supongamos que tengamos un grafo G, B, E, entonces vamos a definir un camino. Un camino va a corresponder a una secuencia de vértices, de tal manera que el vértice actual y el vértice siguiente tienen que ser adyacentes. Primero que todo, vamos a definir este grafo de acá, el cual vamos a usar para los ejemplos de todas estas definiciones. Una vez teniendo este grafo, veamos que podemos partir en uno de los nodos. Entonces, con el color rojo que yo voy colocando acá, vamos a ir siguiendo el camino. Partimos aquí, seguimos arriba, seguimos a la derecha, abajo y a la izquierda y arriba. Y notemos que esto ya corresponde a un camino, porque el único requisito es que los vértices por los que yo voy pasando tienen que ser adyacentes. Luego contamos con el camino simple, el cual es un camino igual al anterior, pero en el que todos los vértices por los que yo voy a pasar tienen que ser diferentes. Vamos a arreglar ahora el ejemplo acá arriba. Imaginemos que el camino terminaba en uno de los vértices por el que habíamos pasado. Entonces ahora, tomando el mismo grafo como ejemplo, vamos a ver que podemos partir de la misma manera que el otro, pero cuando llegamos al nodo de la derecha, al final abajo, nos vamos a ir a la izquierda, ¿ya? Y aquí se cumple el requisito de que todos los vértices por los que yo paso tienen que ser distintos. Luego seguimos con los que se conoce como ciclo. El ciclo corresponde a un camino en el cual no se repiten más que el primer y el último vértice, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos un camino el cual tiene que ser cerrado, pero tiene que comenzar y tiene que partir en el mismo punto, o sea, en el mismo nodo, ¿ya? Y en el ejemplo que nosotros podemos ver acá, tomando el mismo grafo, notamos que partimos de la misma manera que los demás, pero la diferencia es que ahora seguimos por todo el borde del grafo y terminamos en el mismo del inicio, que es lo que comentábamos recién. Finalmente, y por otro lado, encontramos los circuitos. Los circuitos son un camino cerrado en donde sí pueden repetirse los vértices, ¿ya? Es decir, podemos volver a pasar por ellos y no hay ningún problema, pero tiene que ser cerrado. En el ejemplo que tenemos a continuación, notemos que partimos en el mismo vértice donde partimos con todos la mayoría y seguimos la línea roja, y notemos que volvemos al mismo, pasamos por el mismo vértice, pero ahora nos movemos a otro más. Es decir, en este caso es un camino cerrado, pero repetimos en este caso el vértice inicial, que fue donde partimos.
Continuando con los contenidos, vamos a ver los grafos conexos. Se le llama grafo conexo a un grafo donde se puede llegar a cualquier vértice desde cualquier otro vértice mediante un camino simple. En el caso de que hubiera un vértice que yo no lo pueda alcanzar desde otros, aquí nosotros tenemos lo que se conoce como componentes conexas, es decir, hay zonas del grafo a las cuales no voy a poder llegar desde un lado hasta otro. ¿Ya? Aquí es donde encontramos el teorema que nos dice que todo grafo G, B, E, tiene al menos la cardinalidad de B menos la cardinalidad de E como componentes conexos. Y además de esto nosotros podemos sacar el siguiente corolario de este teorema, que es que todo grafo conexo de n vértices tiene a lo menos n-1 arcos. A continuación seguiremos con algunas definiciones extra de grafos. Primero vamos a ver camino y ciclo hamiltoniano. Camino hamiltoniano se refiere a un camino simple, el cual tiene que visitar todos los vértices de un grafo. ¿Ya? Vemos el ejemplo aquí, que parte desde el vértice inicial que denotamos aquí en rojo, y siguiendo pasamos por todos los demás vértices del grafo y finalizamos. Por otro lado, el ciclo hamiltoniano es un ciclo que contiene todos los vértices de un grafo. Es decir, ahora tenemos que asegurarnos de que el vértice inicial y final sean el mismo. En el ejemplo podemos verlo aquí de nuevo, denotando el ciclo en este caso en color rojo. Vemos que el nodo inicial es el mismo que el nodo final. A continuación nos encontramos con las definiciones de camino de Euler y circuito de Euler. La diferencia con las definiciones de Hamilton que vimos recién es que estas se centraban en pasar por todos los vértices, mientras que los caminos de Euler y los circuitos de Euler se centran en pasar por todos los arcos. Es así como tenemos el camino de Euler, que es el camino que pasa por todos los arcos, como se aprecia en el ejemplo siguiendo la línea azul. Y el circuito de Euler, por otro lado, es el circuito que pasa por todos los arcos. ¿Ya? Recordar que en un circuito tiene que ser un camino cerrado, pero que yo sí puedo repetir nodos. Finalmente, recordando el problema inicial que vimos de los puentes de Königsberg, es que es bueno relacionarlo con el siguiente teorema dado por Euler. Él nos dice que sea un grafo conexo, entonces hay un camino de Euler. Sí y solo sí hay exactamente dos vértices de grado impar, que tienen que ser el vértice en el que se inicia y el vértice en el que se termina, que esto vendría siendo el caso del problema de los puentes de Königsberg. Y por otro lado, nos dice que hay un circuito de Euler, sí y solo sí, todos los vértices son de grado par. Esos serían los contenidos del video de hoy relacionados a grafos. Y en el siguiente video vamos a ver los contenidos de coloreo de grafo y de grafos bipartitos.